Hola a todas y todos, soy Sara Ortiz Escalante, soy parte de Colectivo Punsís y bueno, vengo a hacer una pequeña clase que comentaremos en unos días sobre perspectiva de género en la movilidad ciclista y en particular voy a hablar de cómo lo abordamos desde Colectivo Punsís y desde nuestra visión del urbanismo feminista. Nosotras somos una cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas que tiene sede en Barcelona y con experiencia internacional desde 2005, trabajando en la integración de la perspectiva feminista interseccional en el urbanismo, la arquitectura y la movilidad. En estos 20 años de experiencia hemos desarrollado más de 500 proyectos en más de 130 ciudades y pueblos, bueno, municipalidades y también con instituciones y entidades supramunicipales. Nosotras trabajamos sobre todo con proyectos públicos, nuestros fondos todos provienen de la administración pública, sobre todo de contratos pues, eso, con municipios y con provincias y regiones, y también algunos proyectos vienen de subvenciones. Y en estos 20 años veréis que uno de nuestros ejes transversales para también trabajar la movilidad es la participación y la acción comunitaria. Bueno, hemos contabilizado que hemos podido incorporar datos cualitativos de más de 10.000 mujeres y disidencias de género, tanto a nivel catalán, nacional, estatal, como a nivel internacional, que sobre todo tenemos también redes, vínculos y proyectos que hemos elaborado y estamos elaborando en diferentes lugares de América Latina y también en el Mediterráneo y en el norte de África, en particular Marruecos y Tunisia. Hacemos muchas cosas, desde diagnósticos, generación de criterios en proyectos urbanísticos y de movilidad, también algunos pequeñitos proyectos de transformación, y una de nuestras partes también es hacer capacitación y formación a equipos técnicos. Entonces esto sería una de esas actividades que hacemos. Un placer estar aquí con la red Bici, y espero bueno, que esta presentación sea útil y sea amena. Para hablar de cómo integramos la perspectiva de género, la perspectiva feminista en temas de movilidad ciclista, siempre nos gusta enmarcar qué se entiende por la movilidad cotidiana desde la mirada desde el urbanismo feminista. Algunas de vosotras y algunos de vosotros seguro que ya me habéis escuchado alguna vez y a lo mejor esto lo tenéis de alguna manera incorporado, pero pienso que es importante pues sentar las bases, ¿no?, para poder después hacer un debate en base a unos conceptos comunes, ¿no? Desde la visión de la movilidad cotidiana con perspectiva de feminista, lo que se hace primero es, de alguna manera, criticar e intentar cambiar la manera y el modelo en que se ha planificado la movilidad históricamente, que ha sido un modelo de movilidad que ha tenido un perfil androcéntrico, que ha respondido también al modelo de sociedad actual en que vivimos, ¿no?, que se rige por un sistema patriarcal, un sistema capitalista y también un sistema colonial. Entonces, muchas veces, aún hoy en día, muchos sistemas de movilidad en transporte público, de movilidad por carreteras, de movilidad ciclista, continúa estando basada en un perfil hegemónico de persona ciudadana, que en nuestros territorios y en la mayor parte del mundo se ha visto como ese perfil hegemónico, como ese ciudadano modelo asociado a un hombre blanco de clase media, que solo se dedica a actividades productivas, que se mueve de casa al trabajo, que tiene todas sus capacidades físicas y sensoriales, ¿no?, y que no tiene ninguna dependencia, ¿no? Os podéis imaginar que este modelo de ciudadano es una minoría, no responde a la gran mayoría y que por lo tanto lo que se critica desde la visión de la movilidad feminista es que se ha estado planificando sin entender la complejidad de la movilidad, de la diversidad de personas, ¿no?, y planificando para una minoría de manera errónea, ¿no? Este modelo ha priorizado la movilidad ocupacional, es decir, aquella vinculada al trabajo remunerado y a los estudios y sobre todo los vehículos motorizados. Por eso tenemos territorios donde se ha puesto la gran inversión y la gran infraestructura vinculadas a las carreteras, ¿no? Y se ha enfocado en una movilidad individual, lineal y numidal, como si solo hiciéramos viajes en línea recta y no enlazáramos actividades. Y se ha predominado el análisis y las políticas basadas en datos cuantitativos sin incluir datos cualitativos, con lo cual también ha habido una falta de análisis multiescalar que no ha permitido tampoco entender la complejidad
de la movilidad en todas sus escalas, desde cómo es la movilidad en un barrio, a una ciudad, a un municipio más rural, a la comarca, el territorio, la provincia y también a nivel estatal. Este esquema que os muestro a la derecha, que hubo una compañera que lo adaptó también a la movilidad ciclista, muestra, ¿no?, que la movilidad se ha planificado muchas veces y la movilidad ciclista en particular continúa haciéndose, ¿no?, de punto A punto B, cuando las personas, y en particularmente aquellas personas que no solo hacen trabajo productivo, sino que nos dedicamos también a cuidar, ¿no?, de manera no remunerada, tanto a nivel doméstico como a nivel comunitario, ¿no?, los trayectos son mucho más complejos, que es lo que se llama o poligonales, ¿no? Tienen formas de polígonos porque no vamos mayoritariamente de maneras lineales, sino que de casa al trabajo, si es el caso del trayecto que se estudia, siempre se hace alguna parada a la ida o el regreso, ¿no? Ya sea por actividades de cuidado, de acompañar a un niño o una niña a la escuela, o a veces también por actividades de ocio, ¿no?, que incluso tampoco se incorporan. ¿Por qué es innecesaria una perspectiva feminista interseccional? Bueno, porque con esta mirada hegemónica, ¿no?, de movilidad androcéntrica en que se ha planificado, aunque se ha priorizado sobre todo a esta minoría que incluso dentro de este perfil, ¿no?, de hombre blanco de clase media que solo se dedica al trabajo productivo, no caben ni el 49% de los hombres, ¿no?, porque también los hombres entre sí son diversos, ¿no? Esta mirada se ha olvidado también de aquellos patrones y de aquellas personas que tienen patrones de movilidad más sostenible, que en nuestra sociedad actual continuamos siendo las mujeres y disidencias, y que somos además el 51% de la población. Entonces, a pesar de que hemos diseñado sistemas de movilidad que no responden a las necesidades complejas de toda la población y en particular de las mujeres continúan moviéndose más en las ciudades a pie y en transporte público y en mayor proporción que los hombres, ¿no?, en las ciudades y también en entornos rurales, ¿no? Pero el hecho de que el sistema de movilidad se haya planificado desde una mirada que no ha respondido a esa diversidad de movilidades, ¿no?, hace que, a pesar de que tenemos el sistema, los patrones de movilidad más sostenibles, ¿no?, y más eficientes, el sistema se ha planificado de una manera que nos penaliza a las mujeres, ¿no? Entonces, por un lado se invisibiliza la movilidad de los cuidados, hay un tema también de asequibilidad económica a la hora de acceder a diferentes tipos de transporte, en particular al transporte público, pero eso también afectaría a la movilidad en bicicleta, temas de accesibilidad física, sensorial y cognitiva que no se han tenido en cuenta en la cadena de desplazamientos de los diferentes tipos de movilidad sostenible. Las mujeres también seguimos viviendo violencias machistas y otras violencias como el racismo, la homofobia o el capacitismo cuando nos movemos, porque la movilidad también pasa en espacios donde pasan las violencias, ¿no? El tema de que las ciudades, ¿no?, y los territorios tengan un sistema de movilidad centrado en los vehículos motorizados también tiene un impacto en la salud de las personas y en particular de las mujeres. Las mujeres somos las que vamos mayoritariamente a pie, pero somos las que de alguna manera absorbemos de manera más rápida los contaminantes ambientales debido a nuestra fisiología y a nuestro tejido graso, que es mayor, y eso también tiene impactos diferenciados de género en nuestra salud. Y todo esto combinado con que las mujeres continuamos teniendo una falta de representación en el sector de la movilidad, tanto en la gestión, en la operación, en la construcción de infraestructuras, como también en los procesos y los mecanismos consultivos y de participación que existen para hacer. A nivel europeo, las mujeres representan solo el 23% de las personas que trabajan en el sector. A nivel estatal y a nivel autonómico depende del sector y de las autonomías, pero también, como sabéis, esta falta de representación continúa estando muy presente en la movilidad ciclista. Entonces, para nosotras, integrar una movilidad una perspectiva feminista interseccional en la movilidad cotidiana pasa por revisar esta visión de movilidad, este sistema de movilidad que en el fondo ha priorizado a una movilidad contaminante que consume mucha superficie del territorio, ¿no? Reproduce también muchas desigualdades territoriales, pero además tiene un impacto también diferenciado por género. Entonces, para romper con este modelo, pensamos que se tiene que garantizar una visión integral de la movilidad cotidiana, es decir, no solo planificar para la movilidad ocupacional, ahora lo hablaremos, ampliar el concepto de seguridad en la movilidad, y eso va por no solo integrar la perspectiva de género en la seguridad vial, sino también en la seguridad personal, y avanzar hacia la equidad de género para romper con estas brechas de género que aún siguen en el sistema de transporte.
¿Cómo podemos hacer eso, no? Pues para cambiar el paradigma de la movilidad cotidiana y no solo analizar datos de movilidad ocupacional, es importante entender que nuestras vidas, las de todas y todos, pasan por diferentes actividades a lo largo de un día, que pasan en un espacio y en un tiempo. Sí que habrá algunas que están vinculadas a la esfera productiva del consumo, del mercantilismo y del trabajo remunerado, pero hay muchas otras que están vinculadas a la esfera reproductiva de los cuidados, más a nivel doméstico o de unidad de convivencia, y también de cuidados en la esfera comunitaria, en todo lo que hacemos vinculado al activismo y al voluntariado, y en la esfera propia, esas actividades de autocuidado que tienen que ver con el ocio, con el autocuidado, con el descanso, con ir al teatro, lo que sea. Ya las encuestas en diferentes territorios, por ejemplo en Cataluña la encuesta de movilidad en días laborables, la EMEF, que se hace en la provincia de Barcelona, muestra que la movilidad productiva, la ocupacional, no es la mayoritaria y por lo tanto seguimos planificando erróneamente, solo enfocada en esa, sino que la mayoritaria y sobre todo en las mujeres o en mayor medida la movilidad se realiza en relación a la movilidad de cuidado, es decir, todas esas actividades que hacemos para la reproducción de la vida, desde ir a hacer compras, acompañar a una persona a una visita médica, hacer gestiones administrativas para tu hogar, tu unidad de convivencia, acompañar a un niño o una niña a la escuela, entre otras. Por lo tanto, tenemos que revisar también cómo planificamos y entender la movilidad en cómo vamos a unir y mejorar las infraestructuras y las políticas de movilidad ciclista en relación a todas estas esferas, ¿vale? Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no?, de cómo, por ejemplo, nos han visibilizado hasta ahora la movilidad de cuidados en la bicicleta. Luego os presentaré más en detalle, pero seguramente sabéis que en 2023 hicimos una encuesta estatal con el Instituto de las Mujeres sobre movilidad ciclista y género. Es la primera encuesta de movilidad ciclista con una perspectiva feminista, que la hicimos con Bici y Colectivo Punsís, ¿no? Y aquí salen algunos datos vinculados a estos temas que vamos a estar hablando. En la encuesta, que hicimos una encuesta en todo el Estado español a personas ciclistas y no ciclistas, hombres, mujeres y personas no binarias, encontramos que aunque el porcentaje es similar, el 48% de mujeres y el 43% de hombres y el 43% de mujeres que usan la bicicleta dice que se desplazan acompañando a menores de edad. Pero solo el 26% de mujeres y el 22% de hombres utiliza la bici para tareas de cuidado, ¿no? Vamos a ver que muchas veces las infraestructuras de cuidado o la bicicleta no se utiliza porque no se ha pensado en conectar equipamientos y servicios y y espacios donde también se conectan tareas de cuidado, ¿no? Se destaca que respecto a los cuidados representa un porcentaje pequeño entre los motivos de desplazamiento en relación a otros, como el trabajo, que representa el 60% de desplazamientos en bici de mujeres y el 57% de hombres. Y esto denota que el diseño de la infraestructura ciclista no ha dado respuesta a la cadena de desplazamientos cotidianos, no permitiendo entrelazar las actividades de trabajo con las tareas domésticas y las de cuidados. Y esto puede ser una explicación de por qué en el Estado español aún continúa habiendo una brecha de género tan grande en la movilidad ciclista. El segundo objetivo para integrar una perspectiva feminista interseccional en los temas de movilidad y en particular en la movilidad ciclista es que debemos ampliar el concepto de seguridad y de seguridad urbana, que es tan importante para muchas políticas urbanas y también de movilidad y de movilidad ciclista, desde una mirada feminista. Ya tenemos datos que se han empezado a recoger en el territorio, en esto nos avanzan más ciudades y territorios de América Latina y de otros lugares del mundo, que ya vienen recogiendo que también en el transporte público y en la movilidad es un espacio de violencias, ¿no? Que aunque las mujeres tenemos una movilidad más sostenible y nos movemos más en transporte público y a pie que los hombres, ¿no? Que la movilidad viene condicionada también por estas violencias y que, por ejemplo, podemos tener una movilidad sostenible durante el día, pero que nuestros patrones de movilidad, nuestras elecciones de sistemas de movilidad cambian, por ejemplo, en la noche, cuando las percepciones de seguridad, de inseguridad y el miedo a las violencias son más altas, ¿no? En la encuesta de acoso sexual que se hizo en transporte público en 2020 por el ATM y la Generalitat de Cataluña, el 57% de las usuarias habituales explicaban que habían vivido algún tipo de acoso, al menos una vez en los 2 últimos años, ¿no? Sobre todo en formato de invasiones de espacio, acercamientos excesivos o miradas molestas, insistentes y lascivas. Entre el grupo de la muestra de mujeres jóvenes, más del 90% de estas jóvenes de entre 16 y 25 años declararon haber vivido acoso sexual en el transporte público.
También se recogían de quién eran las personas agresoras, ¿no? Y las agresiones mayoritariamente se habían hecho por hombres adultos que viajaban solos, ¿no? Y que aprovechaban también no solo este privilegio de género, sino de edad, para hacer acciones de acoso. Nosotras también, esto es a nivel de datos cuantitativos, a nivel de datos cualitativos, Colectivo Punsís en estos años se ha especializado en recoger datos cualitativos a través de diferentes metodologías participativas. Y una de estas, que se hace con grupos no mixtos de mujeres y disidencias de género, son las marchas exploratorias o las caminatas exploratorias. Durante estos años hemos hecho más de 100 marchas exploratorias por todos los territorios donde hemos trabajado, y estas marchas exploratorias no solo se han hecho a pie, sino que también se han hecho en bici y en transporte público. Y de aquí hemos podido conseguir muchísimos datos cualitativos que complementan a los cuantitativos ya existentes, ¿no? Y que salen cosas también vinculadas con el tema de la movilidad ciclista. La percepción de miedo e inseguridad aumenta sobre todo por la noche, como he comentado, ¿no? Y sobre todo en los recorridos de regreso a casa. Pero, por ejemplo, una nota positiva es que muchas de las mujeres que han participado en diferentes territorios, en algunos más urbanos y también en otros, digamos, municipios más pequeños, que para volver a casa prefieren utilizar la bicicleta, sobre todo cuando es un traslado de puerta a puerta y puedes guardar la bicicleta en casa. En aquellos lugares donde no es posible, ¿no? Prefieren ir en coche. ¿Por qué? Porque esto les da de alguna manera autonomía, ¿no? Entonces, esto es un punto importante también a integrar cuando pensamos en la movilidad ciclista nocturna y en temas de seguridad, ¿no? Y es aquí, ¿no? En bicicleta o en coche, donde se sienten más seguras que en el transporte público por temas de acoso. Pero, por ejemplo, también se reconocen que los aparcamientos son espacios que se sienten como inseguros, ¿no? Identifican pasos subterráneos, puentes elevados, calles estrechas, oscuras, con falta de actividad, en las plantas bajas o mal iluminadas, ¿no? Aparcamientos en superficies solares como infraestructuras que influyen en la percepción de inseguridad. En el estudio que hemos hecho Colectivo Punsís durante 4 años en la ciudad de Barcelona entre 2019 y 2022 con mujeres y personas no binarias, también recogimos datos de acoso viario con perspectiva de género y de acoso sexual. Y también en la encuesta que os comentaba antes a nivel estatal que hicimos para el Instituto de las Mujeres, también salen datos similares que visibilizan este hecho. En el estudio de Barcelona se visibiliza que el 51% de las mujeres y personas no binarias han vivido acoso por razón de género, acoso sexual, verbal o físico en bici. Además, nosotras hemos ido recogiendo datos con una perspectiva interseccional, cómo afecta este acoso, no solo por el hecho de ser mujer, sino también si está atravesado por la racialización, por la edad, por una discapacidad, por ser identificada como parte del colectivo LGTBI+. Y vimos que la encuesta mostraba que había un mayor impacto en las mujeres migrantes, el 62,5% había dicho que ha vivido alguna situación de acoso por razón de género o sexual, y con las mujeres con discapacidad, el 57%. 13,5% de las encuestadas, ¿no?, ha vivido otros tipos de violencia de odio, como el racismo, objetivofobia, capacitismo o gordofobia. El 74% declara que el acoso les ha afectado emocional o físicamente y han cambiado el comportamiento moviéndose en bici. Veréis que esto en la encuesta a nivel estatal es diferente para los hombres, no les impacta tanto el acoso diario. En la encuesta estatal salen cifras de que el 45% de las ciclistas manifiestan haber vivido una situación de acoso verbal o físico de carácter sexual. Aquí hicimos comparativa también entre grandes ciudades y pequeños municipios, y es en las grandes ciudades de más de 450.000 habitantes donde el 57% de las ciclistas manifiestan haber vivido acoso verbal o físico de carácter sexual o por razón de sexo. También seguramente conocéis el estudio que se hizo a nivel de la área metropolitana de Barcelona de movilidad ciclista y género, donde también se recogieron datos de acoso por razón de género y acoso sexual, ¿no?, que en este caso es un porcentaje menor, pero que se tendría que ver también por el hecho de que también en estas vías hay una brecha de género más grande que en otras vías urbanas. Algunos ejemplos que salen de los datos cualitativos y que muestran qué tipo de acoso y cómo este acoso está diferenciado por género, y también tiene componente sexual en la movilidad ciclista de las mujeres, ¿no? Una compañera explica: considero que el acoso verbal que sufro se debe en gran medida a una razón de género, ya que a mis compañeros hombres ciclistas no les gritan por las mismas razones. Otra explica: considero que por ser mujer hay ciertos individuos que se creen con superioridad para acosar.
Una más específica dice: una vez un conductor me acosó porque circulaba por el centro de la calzada y no podía adelantarme. Me gritó y cuestionó que encima iba con una niña. Me afecta que esta violencia la reciba también mi hija y que me vea reaccionar enfrentándome al conductor o a quien me acosa. Un chico que también iba en bici, que al cruzarnos en un carril bici, me gritó: te quiero follar hasta que te mueras. Y por último, me gritaron que fuera más rápido, culo gordo. Son algunos de los cientos de ejemplos que en los años de encuesta y de estudios cualitativos hemos recogido, y realmente si accedéis a los informes que están en nuestra web y están recogidos y, bueno, como se diría en catalán, son esfaraídos. No sé cómo se traduce esto en castellano. Por lo tanto, hemos hablado de movilidad cotidiana de todas las esferas, hemos hablado de un análisis de la seguridad vial y de la seguridad percibida con perspectiva de género, que también incluye temas de violencias machistas y de odio. Y por último, para también avanzar hacia la equidad de género e integrar una perspectiva feminista en la movilidad ciclista, es importante avanzar en que haya más mujeres y personas no binarias en el sector y también a través de la participación comunitaria, ¿no? Nosotras somos grandes defensoras de la participación comunitaria, porque desde nuestra visión del urbanismo feminista pensamos que es una manera también de romper con esta visión técnica que solo las personas técnicas saben o sabemos de cómo se tiene que construir un carril bici, o cómo se tiene que hacer una encuesta de movilidad, y en cambio las personas usuarias y las personas vecinas de un territorio tienen un conocimiento exhaustivo de ese territorio, lo conocen porque lo viven en el día a día, lo habitan, y es esencial poder utilizar también su conocimiento para poder también realizar políticas públicas que realmente respondan a la compleja realidad de la vida de las personas en los diferentes territorios, en un barrio, en un municipio pequeño, en un municipio mediano, en una ciudad, en una área metropolitana, etcétera. Entonces, por eso para nosotras cualquier intervención en un barrio, territorio, municipio se tiene que hacer con la participación de la gente que vive. Además, porque son las participaciones, las personas usuarias del espacio en las que se va a realizar la intervención, ¿no? Y porque está estudiadísimo a través de muchos estudios de participación, de urbanismo, que la participación bien hecha, la que es comunitaria, no legitimadora, sino transformadora y vinculante, incrementa el sentimiento de pertenencia y el nivel de satisfacción de cualquier acción que se haga después de ese proceso participativo, porque habrá tenido en cuenta en todas las fases de participación a, digamos, la diversidad de experiencias y expertezas de ese territorio, ¿no? Y además es una oportunidad para poder dar poder de decisión a personas y grupos que han sido normalmente excluidas de la participación. Por eso nosotras somos grandes defensoras de incrementar sobre todo la participación de mujeres y disidencias en su diversidad, pero también porque debido a que las mujeres continuamos teniendo una doble y una triple presencia, es decir, que en nuestra vida cotidiana continuamos teniendo un trabajo productivo remunerado, pero además que enlazamos con las actividades de cuidados no remuneradas, que las estadísticas muestran que continuamos dedicando el doble de tiempo al trabajo doméstico que los hombres, y que somos más del 80% de las personas cuidadoras en el Estado español. A esta doble jornada de los dos trabajos se le suma una tercera jornada, que es la de la gestión. ¿Cómo gestionamos? No morir en el intento de gestionar todo esto, que también ocupa un espacio mental, ¿no? Y un tiempo. Entonces, todo este trabajo que hacemos también nos da un conocimiento del territorio de los barrios que es esencial ponerlo en la participación y en las políticas públicas, ¿no? Porque si no estamos perdiendo conocimiento situado y conocimiento experto. Nosotras pensamos que esta participación se tiene que hacer con una perspectiva feminista e interseccional para atender a la diversidad de personas y experiencias, ¿no? Muchas veces, si hacemos participación convencional, acaba llegando la misma gente, la convencida, o los que tienen más tiempo, o los que se sienten más interpelados socialmente porque tienen como la autoridad o el conocimiento, ¿no? Entonces acaban siendo espacios de participación muy masculinos, muy blancos, muy adultocéntricos, a veces de, bueno, de personas que están en las posiciones más, digamos, directivas de las asociaciones, en las presidencias, ¿no? Que continúan estando muy masculinizadas, pero no llegamos a la base y no llegamos a la diversidad de personas que viven en un territorio, ¿no? Entonces, nosotras pensamos que se tiene que integrar esta perspectiva ya en cómo se hace comunicación y difusión para hacer la participación, para poder llegar no solo a mujeres y disidencias de género, ¿no? Pero sino también a otros grupos que muchas veces no participan, ¿no?
y que también están atravesados por el género, ¿no? A infancia, a jóvenes y adolescentes, a personas mayores, a personas con diversidad funcional y sobre todo a personas migradas, ¿no? Que en nuestro contexto y en nuestro país nunca llegan a los procesos participativos por diferentes razones, por desconfianza en la institución o por miedo a ser criminalizados, ¿no? Entonces se tiene que hacer toda una estrategia para poder llegar a la información que nos puede aportar el conocimiento diverso de la sociedad. También en un proceso participativo con una perspectiva feminista interseccional, ¿no? Visibilizamos la importancia no solo de la movilidad ocupacional, sino de la esfera de los cuidados, de la movilidad cotidiana, de la movilidad de cuidados, ¿no? Cómo nos impacta el cuerpo sexuado que tenemos las personas también, o la diversidad de cuerpos, ¿no? Y de formas que tenemos en cómo nos movemos, ¿no? Y por lo tanto, también uno de los elementos importantes que aportamos a la participación es pensar en las estructuras, en las metodologías, en el lenguaje que utilizamos, en cuáles van a ser las condiciones materiales, los espacios donde vamos a hacer las participaciones, en qué horas, ¿no? Que puedan ser unas horas donde las personas podamos conciliar nuestras vidas para poder llegar, ¿no? Cómo, qué tipo de herramientas, ¿no? de contenidos se comparten en los talleres, huyendo de lenguajes técnicos, ¿no? Para que podamos llegar a todas y todos, ¿no? Y utilizando un lenguaje que sea entendible por toda la población. Todo esto, si se hace de manera minuciosa, de manera cuidada y detallada, hará que la participación pueda ser vinculante y que pueda ser lo más transformadora posible, porque pues, siempre estaremos preguntando ¿y quién no ha podido participar? ¿No? Y visibilizando quién sí. En los últimos 20 años, Punsi se ha dedicado también, se ha especializado en la sistematización de metodologías participativas y de formulación de criterios de género en diferentes políticas de urbanismo y de movilidad, y lo hemos visibilizado a través de guías metodológicas, ¿no? Que hemos publicado también en diferentes contextos y con diferentes administraciones, ¿no? Entonces, hemos hecho los últimos años dos vinculadas a la movilidad, una que es más al nivel latinoamericano, pero que se puede utilizar también en el contexto español, que se hizo con el Banco CAF, que es una guía metodológica para integrar la perspectiva de género en la planificación de la movilidad urbana. Y aquí también aparecen elementos de movilidad ciclista, y otra más recientemente, que también pronto podréis acceder al resumen ejecutivo en castellano, que es la guía para integrar la perspectiva de género en los planes de movilidad urbana sostenible, que también, por supuesto, uno de los elementos que se trabajan en los PMUs es la movilidad ciclista, y entonces, en donde también aparecen tanto metodologías como criterios para integrar la perspectiva de género en la movilidad ciclista. Entonces, bueno, alguna de las cosas que voy a hablar va a ser a partir del trabajo que hemos sistematizado en estas guías y que pueda ser de ayuda para proyectos que estéis llevando a cabo y que también ya los hemos implementado en algunos proyectos. Entonces, voy a explicar un poco los criterios de género en la movilidad que surgen de estas guías, y después voy a acabar la presentación con unos ejemplos prácticos que hemos hecho en estos últimos años en movilidad ciclista, y con eso terminaremos, para que así en la clase presencial o en directo podamos tener un poco más de debate, ¿vale? Estas guías, como comentaba, también incluyen una parte metodológica, ¿no? Y aquí hemos incorporado herramientas que incluyen esta mirada feminista. Por un lado, se hacen recomendaciones de cómo integrar la perspectiva feminista interseccional en las estadísticas y en los datos cuantitativos, por ejemplo, a través de encuestas, pero también sabemos todas y todos, las personas que estamos en este ámbito, que no todos los municipios tienen el presupuesto para hacer una encuesta, que requiere un presupuesto bastante grande, y no todas las regiones hacen encuesta, por ejemplo, como la de la EMEF, ni la encuesta de la EMEF es aplicada a todos los tamaños de municipios de una provincia, ¿no? Entonces, si no podemos tener datos cuantitativos de un espacio, de un territorio o de un municipio chiquito, pues muchas veces, haciendo actividades cualitativas y participativas, podemos recoger muchos datos contextualizados y aterrizados, ¿no? Diversos, que son menos costosos a nivel de presupuesto y que también nos estarán proporcionando información. Y en estas guías proponemos algunos de ellos, ¿no? Hemos hablado de las marchas exploratorias, ¿no? Que son estos recorridos no mixtos que hacemos por un territorio. Se define un recorrido, se va con un grupo de mujeres y disidencias de entre 5 y 20 personas, ¿no? Para analizar su movilidad cotidiana y también el impacto, por ejemplo, de la percepción de seguridad y las violencias en la movilidad. Por eso pensamos que tienen que ser grupos no mixtos.
Cuando se quiere hacer un trabajo mixto, también hacemos recorridos de reconocimiento mixtos en bicicleta, ¿no? Para analizar ciertos temas de movilidad. Otro de las herramientas que proponemos, ¿no? Nosotras hemos hecho durante estos años también mucho uso y transformación de los planos y de los mapas, ¿no? Para también de alguna manera pedagógica acercar la escala del mapa a la diversidad de personas que vivimos, ¿no? Ya que muchas veces los planos y los mapas que salen de un área de ingeniería o de movilidad son mapas muy técnicos que incluso gente técnica que no se dedica a la ingeniería no acaba entendiendo, ¿no? Entonces hacemos también usos de mapas más mentales, ¿no? Para hacer las redes cotidianas de movilidad o de mapas en diferentes tamaños, incluso en tamaño gigante, para trabajar con diferentes poblaciones en que marquen sus redes de movilidad en mapas de su municipio. Y bueno, son herramientas que son súper útiles y con las que sacamos muchísima información. Una vez analizamos, tenemos datos, ¿no? Y hemos hecho pues, esta parte de diagnóstico y hemos integrado la perspectiva de género. Cuando hacemos el análisis y proponemos propuestas, ¿no? Lo hacemos en base a los criterios de género en la movilidad que se han ido trabajando a raíz de estos trabajos, de estas guías y de otros trabajos que hemos hecho con otras administraciones públicas y operadoras, ¿no? Entonces, básicamente hablamos de 10 criterios de género en la movilidad, ¿no? Y voy a poner ejemplos específicos en la movilidad ciclista, ¿no? Que la movilidad tiene que ser señalizada, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, ¿no? Y esto seguramente que con la compañera que ha hablado de Wayfinding, no sé si ya la habéis tenido o la tendréis, pero se habla mucho, ¿no? De que la movilidad está señalizada para los coches, ¿no? O para los vehículos motorizados, pero no para las personas que vamos a pie en transporte público y en bicicleta. Y la movilidad y la señalización en la movilidad ciclista es prácticamente inexistente, ya sea analógica o incluso a través de alguna aplicación, ¿no? Entonces, esto es súper importante, al igual que la ubicación de mapas, ¿no? Que tiene que ser visible, que se ha de garantizar la visibilidad también cuando vamos en bicicleta, por ejemplo, ¿no? En chaflanes y cruces a través del diseño y la señalización de puntos de intersección y recorrido, ¿no? Favoreciendo pues, las diferentes movilidades, pero también en temas de iluminación. ¿Cuántas vías ciclistas o carriles bicis no están iluminados? Continuamos iluminando la calzada de los coches en muchas ciudades y territorios y municipios, pero no las aceras o las vías ciclistas, ¿no? Y ya no digo pues esas vías, ¿no? Que hay de intermunicipales entre un municipio y otro. La movilidad debe ser vital, hay que incentivar que haya diferentes actividades y servicios en puntos concretos de la red, como decía, no ha de conectar solamente actividades ocupacionales, ¿no? Y de trabajo, sino cómo se conectan, por ejemplo, escuelas, otros equipamientos educativos, equipamientos sanitarios como hospitales, centros de salud, los comercios, ¿no? Mercados, etcétera, y esta vitalidad ha de estar equipada. Ha de ser vigilada informalmente o monitoreada, ¿no? Por ejemplo, evitando elementos que obstaculizan la visibilidad y la permeabilidad de los carriles bici, ¿no? Y que hay una visibilidad también informal que pueda dar el hecho de que estos carriles, estas vías ciclistas, pasen en relación con otras actividades, espacios y equipamientos, ¿no? Sobre todo, esto es un reto en vías metropolitanas o en vías intermunicipales, ¿no? Donde la vitalidad se reduce, ¿no? Y hay una falta de vigilancia informal. Tiene que ser equipada, ¿no? Y esto pasa por desde ampliar, ¿no? La red de ciclovías, ¿no? Con ciclovías unidireccionales segregadas sin calzada, hasta temas de mantenimiento de pavimento, ¿no? La importancia de qué tipo de pavimento utilizamos, que sea accesible, ¿no? Que sea seguro y que esté mantenido. Ha de ser accesible, ¿no? Por ejemplo, garantizando el ancho de los carriles que permite la circulación a diferentes ciclos, ¿no? Y a diferentes ritmos también y cuerpos que quieren ir a diferentes velocidades, ¿no? Ha de ser cotidiana y cuidadora, ¿no? Asegurando que la red de ciclovías conecta zonas atractoras de actividades cotidianas, ¿no? Vinculadas al cuidado y las tareas domésticas, como he dicho antes, escuelas, centros de salud, servicios públicos, centros culturales y sociales. Ha de ser segura y libre. Tenemos que empezar a hacer protocolos de abordaje del acoso vial, que aún no hay en muchos municipios, pero ya que tenemos que empezar a hacerlos, estos protocolos de abordaje del acoso viario en temas ciclistas tienen que integrar ya una perspectiva feminista y abordar también el tema del acoso viario por razón de género y por temas sexuales.
Ha de ser nocturna y festiva, ¿no? En el sentido de que, como he dicho, muchas vías ciclistas no se pueden utilizar en la noche, a no ser que tengas unas buenas luces. Esto pasa en nuestro territorio y no pasa en otros territorios, ¿no? En otros países como Holanda, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se pueda utilizar de noche? Pero también festiva en los fines de semana, ¿no? También hay algunas vías ciclistas, en el caso del transporte público es diferente, pero en el caso de las vías ciclistas, muchas veces los fines de semana hay mucho más uso de ciertas vías, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer que también ese uso no sea vinculado solo al ocio y al ciclismo, bueno, más deportivo, sino al ciclismo urbano o al ciclismo de la movilidad cotidiana? Y ha de ser participativa y equitativa, ¿no? Se tienen que revisar las estrategias de la bicicleta de forma participativa y con una perspectiva de género interseccional, ¿no? Y que también sería esencial, ¿no?, incrementar la sensibilización y la educación ciclista a través de este criterio, ¿no? Pues de promoviendo campañas educativas para incentivar el uso de la bici, pero incluso campañas ya de educación ciclista para evitar temas de acoso viario que continuamos viviendo de manera diferenciada en las ciudades. Vale, si queréis, en la clase en directo podemos hablar un poquito más en detalle de estos criterios, ¿no? Y de cómo se pueden aplicar o de cómo pueden aplicarse en las diferentes ciudades donde estáis, ¿vale? Ahora voy a cerrar en estos 10 minutos con algunas experiencias prácticas, dando algunas pinceladas de estos proyectos y luego en la clase del próximo día podemos adentrarnos un poquito más, ¿vale? Aquí está la información, así que podéis ir parando el vídeo en caso que queráis leer más, pero creemos que la mayoría de informes que aquí os presentamos están también online y podéis acceder. Algunas seguro que ya las conocéis. Bueno, nosotras queremos visibilizar que el trabajo que empezamos a hacer en movilidad ciclista empezó por el activismo, a través de una pequeña subvención del Ayuntamiento de Barcelona, donde en colaboración con Biciclot, ¿no?, la cooperativa de movilidad ciclista de aquí de Barcelona, y con el colectivo transfeminista Cíclicas empezamos a hacer un estudio de movilidad ciclista con perspectiva feminista en 2019, donde empezamos a hacer una encuesta solo a mujeres y personas no binarias en bici y complementada con actividades cualitativas en formato de talleres y después de rutas y de marchas exploratorias en bici por diferentes zonas, diferentes infraestructuras y analizando diferentes temas. Decidimos hacerlo no mixto y con mujeres y personas no binarias, un poco para visibilizar que las políticas de movilidad y de movilidad ciclista en la ciudad de Barcelona no estaban recogiendo datos segregados por género ni por otras variables. De hecho, el BISIC mismo, hasta un trabajo reciente que hicimos luego con el ayuntamiento, no recogía ni en su hoja de inscripción si la persona que se apuntaba al BISIC era un hombre o una mujer, ¿no? Entonces, pues por supuesto no se recogían datos tampoco de movilidad ciclista segregados por género y por lo tanto no se tenía esta visión. Entonces, este estudio de 4 años, a pesar que se fue un estudio, no a pesar, gracias a que fue un estudio de la base, ¿no?, y activista, recogió muchísima información que pensábamos que después ha sido muy importante para conseguir que poco a poco también las personas técnicas que están en la política pública pudieran llevar a cabo estudios de este tipo, ¿no? Entonces, fue algo incipiente que llevó el tema, digamos, a la agenda de política pública, ¿no? ¿Aquí qué salía? Pues cosas que ya salían en otros estudios de otros territorios donde se habían hecho estudios de movilidad ciclista con perspectiva feminista, ¿vale? Pues que las mujeres y personas no binarias utilizan la bici porque es un modo de movilidad que da autonomía, rapidez, libertad y que es respetuosa con el medio ambiente. Pero en la ciudad pues todavía se presentaban retos, ¿no? Y que como habíamos hecho este trabajo con personas tanto ciclistas como no ciclistas, que pienso que esto también es lo innovador de este estudio, ¿no?, veíamos que lo que identificaban como desventajas las ciclistas de la ciudad con las barreras que identificaban las no ciclistas en por qué no iban en bici coincidían, ¿no? Y estos son temas que son recurrentes en todos los estudios, pues que hay una carencia de infraestructura ciclista protegida y extendida en toda la ciudad, señalizada y que permita ir y respetar los ritmos de las diferentes ciclistas. Esto se ha ido repitiendo y esto se ha ido agravando en el sentido de que ahora con todos los vehículos de movilidad personal, los carriles, la infraestructura ciclista se ha ido quedando pequeña y aumentan las percepciones de inseguridad y la brecha de género, de hecho, en los últimos 2 años en parte ha crecido porque hay mujeres que han dejado de ir en bici porque no quieren compartir calzada o sienten inseguridad con vehículos rápidos como los patinetes eléctricos.
También que hay una carencia de aparcamientos y espacios seguros de guardado, es otra barrera que eso también está muy estudiado, como sabéis, ¿no? Para poder ir en bici. Y la inseguridad vial respecto a los vehículos motorizados, sobre todo el miedo y la percepción de inseguridad en relación a otros vehículos como motos y coches, ¿no? Pero también en la última edición se visibiliza lo de los patinetes que he comentado. Y también un elemento que se recogía es la falta de una perspectiva feminista en las políticas de movilidad ciclista, que recogiera el tema del acoso viario diferenciado y el acoso sexual, como he explicado antes. Esto, después de muchos años, ¿no? Pues conseguimos también con el impulso de Conbici, de la Coordinadora en Defensa de la Bici Estatal, que se pudiera hacer un estudio a nivel estatal, ¿no? Porque, bueno, este estudio de aquí venía del activismo, entonces no era estadística oficial, etcétera. Pero este, pues, proviene del Ministerio de Igualdad, del Instituto de las Mujeres, y ha permitido hacer un estudio con mujeres, hombres y personas no binarias de todo el Estado, de diferentes tamaños de municipio, ciclistas y no ciclistas, para recoger datos. Se ha hecho una encuesta de más de 2.000 personas entre 16 y 75 años y se hicieron 6 grupos de discusión con mujeres de diferentes comunidades autónomas en el territorio. Y también en ciudades más pequeñas o en municipios más pequeños, para no replicar lo que ya se recoge en el barómetro de la bicicleta, que ya se recoge de las ciudades grandes del Estado, ¿no? Y poder recoger datos de ciudades pequeñas. Entonces se hicieron grupos de discusión en Almansa, Alacuás, Vigo, Pamplona, Vic y Bilbao. No me voy a extender en los resultados porque podéis acceder al estudio y creo que muchas ya lo conocéis, ¿no? Pero se confirma la brecha de género, que también sigue saliendo en el barómetro de la bicicleta, también en este estudio. También hay las personas no usuarias, ¿no? Las barreras son las largas distancias, las faltas de infraestructura y el miedo al robo, ¿no? Y las mujeres también enfrentan la responsabilidad de los cuidados que afectan a cómo se mueven. Cabe decir que muchas de las personas no usuarias, tanto en el estudio de Barcelona como en el estatal, más del 60% habían utilizado la bici antes. Entonces estamos perdiendo usuarias, ¿no? Y eso yo creo que no pasa lo mismo con los usuarios, y que es importante integrar esta perspectiva, no solo para captar los usuarios que utilicen el coche y que ahora se muevan en bici, sino para captar a las usuarias que han dejado de ir en bicicleta y ya lo hacían. Las no usuarias manifiestan el 49% que sí, que ser mujer condiciona la posibilidad de moverse en bicicleta. Como decía, las mujeres LGTBI migradas y monomarentales enfrentan mayores tasas de acoso, y un 9% de las mujeres no usan la bici porque tienen personas dependientes a cargo. Que el diseño de la infraestructura no da respuesta a la cadena de desplazamientos cotidianos, ¿no? Y después quiero remarcar, ¿no?, que la percepción de inseguridad y el acoso vial y el miedo a los robos o accidentes impacta de manera diferente entre hombres y mujeres, y en particular tiene un impacto menor en los hombres, ¿no? La percepción de inseguridad asciende a un 51% de las mujeres, es diferente del de los hombres, que es mucho más baja, es un 35%. Y el 65% de las mujeres frente al 53% de los hombres, perdón, el 65%, esto es en usuarias y no, perdón. Creo que esto es que el 65% de las mujeres frente al 53% de los hombres no han cambiado de actitud, eso está mal escrito, ¿vale? Después de una situación de miedo o inseguridad o de un siniestro o un accidente. Y las mujeres sí que cambian los ámbitos para sentirse más seguras, ¿no? El 8%, por ejemplo, de las mujeres ha dejado de ir en bici frente al 2,3% de los hombres, ¿vale? Bueno, aquí está la estadística que explicaba antes. Esto es a nivel de estudios, de cómo se puede incorporar en los datos cuantitativos. Yo abogo porque también se incluyan en los datos cualitativos, y de hecho estamos con el Ministerio de Transportes en la elaboración de una guía para integrar esta perspectiva de género y todas las estadísticas y datos, que espero que pueda permear a todas las estadísticas, entre ellas también al barómetro de la bicicleta. Y ahora acabar con un par de ejemplos que solo voy a nombrar, y si queréis los comentamos más en la siguiente sesión, que también dan recomendaciones de infraestructura y de otros elementos vinculados a la normativa, a la gobernanza, a la educación vial, etc. Este es el trabajo que Silvia ya conoce muy bien, Silvia Casorrán, ¿no?, que es la guía de recomendaciones para integrar una perspectiva feminista interseccional
en la movilidad ciclista de Barcelona, que hicimos en el año 2020-2021 con Esther Anaya, para las áreas de urbanismo y de movilidad de la ciudad de Barcelona. Se hizo un trabajo súper extensivo de revisión bibliográfica, ¿no? Y de estado del arte de movilidad ciclista con perspectiva de género, un estudio técnico de la documentación del ayuntamiento en temas de movilidad ciclista. Hicimos muchos recorridos de observación participante de los nuevos carriles bicis que se estaban haciendo después de la COVID. Se hicieron sesiones de trabajo con equipos técnicos de movilidad y de espacio público del ayuntamiento, grupos de discusión con mujeres ciclistas y personas no binarias, y también se creó un grupo de seguimiento de expertas que trabajaban en movilidad ciclista. Todo esto para redactar un documento de recomendaciones que se basa en la política integral de la bicicleta promovida por Esther Anaya y con los criterios de género en la movilidad. Aquí, aparte del exhaustivo diagnóstico que hicimos, que se lo podéis encontrar en el documento, se puede acceder en abierto en la página web del ayuntamiento. También se hacen una serie de recomendaciones en los diferentes aspectos de la política integral de la bicicleta, en temas de planificación, de cómo se tienen que revisar los estudios, ¿no? El lenguaje no sexista inclusivo que se utiliza en todo el tema de señalización y documentos, pero también, por ejemplo, cómo promover equipos de trabajo paritarios, ¿no? Que trabajan en movilidad ciclista. Se hacen muchas recomendaciones de infraestructura en temas de pues, cuál es el ancho, el envoltorio, la cohabitación con peatones, las conexiones internas, las metropolitanas. Todo el tema también se estudió de semaforización y de señalización. Se hace también recomendaciones en temas de aparcamientos, tanto abiertos en vía pública como aparcamientos seguros, ¿no? Y otras herramientas vinculadas al tema de la infraestructura como el bicing y los sistemas de bici sharing, ¿no? O la pequeña infraestructura. Aparecen recomendaciones en temas de legislación y normativa, gobernanza, comunicación, educación y movimientos sociales. Y después finalizar por un trabajo, que si queréis esto lo revisamos más en directo, que es el informe que presentamos recientemente en el AMB, que es un trabajo que hicimos con María Elisa Ojeda de Cómo va para el área metropolitana de Barcelona, para el equipo de la oficina de la bicicleta, donde hicimos una auditoría de la red de Bicivía, que se había inaugurado en 2007 y después de 6 años se pudo hacer una evaluación, ¿no? Que es una red de 9 bicivías en toda el área metropolitana. Se hicieron sesiones participativas con personas usuarias y asociaciones, una marcha exploratoria con usuarias, sesiones prácticas con personal técnico, y de aquí también salieron una serie de resultados, y uno de ellos, ¿no? Que se iba repitiendo, es que faltaba una guía de criterios de diseño a nivel metropolitano de la bicivía, y después de haber hecho esta auditoría de la bicivía, que incluye muchos elementos de diagnóstico técnico, de diagnóstico participado, la integración de estos criterios de género, el equipo de la oficina de la bicicleta junto con el equipo de espacio público de la AMB han trabajado en crear una serie de criterios, ¿no? De estándares de diseño de la bicicleta, de qué elementos debería incluir, ¿no? Digamos, las vías ciclistas que se desarrollan de manera metropolitana en el AMB. Con la AMB hemos hecho otras actividades, también evaluar el incipiente sistema de bici pública que se ha instalado a nivel metropolitano, el Ambici, que bueno, también salieron cosas muy interesantes para seguir fomentando este tipo de sistema de bicicleta pública, que también podemos comentar en la clase siguiente. Y con esto me quedo para no aburriros. Espero que habráis llegado hasta aquí y con ganas de comentar, debatir, discutir y compartir proyectos en la clase en directo. Venga, muchas gracias.